Proverbios 1:8. Sí, 1:8 y 9. Dice: Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Yo la verdad no le había puesto mucha atención a este versículo, tal vez lo había escuchado antes, pero mi esposo se los dice todas las noches a los niños y Matías lo repite todas las noches. El chiquito todavía no habla, entonces no puede, pero ahí lo va escuchando. Y me da cuenta de que, o sea, para Dios sí es importante el papá, el sacerdote de la casa, pero también las instrucciones de la madre. Y también para mí es algo tan mínimo como enseñarles a cómo comer, cómo decir gracias, orar, cositas chiquitas que tal vez no son así la gran cosa, pero realmente todo lo que uno está haciendo ahorita desde que son niños, o sea, los van formando y los marcan hasta cuando sean adultos. Y yo sé que tal vez ahorita parece como rutinario o como que constantemente me estoy repitiendo, pero yo sé que los estoy formando y la misma palabra como que lo dice. Interesante, porque el libro de Proverbios incluso fue escrito desde un punto de vista de un padre hacia un hijo. Escucha, hijo mío, la instrucción, escucha, hijo mío, y usted va a ver un mensaje muy repetitivo. ¿Y acaso con los niños chiquitos no nos toca muchas veces estarle repitiendo? ¿Cómo se dice? Por favor. ¿Cómo se dice? Gracias. Pero la instrucción repetitiva en el lenguaje didáctico trae su recompensa. Estamos hablando estamos hablando de mujeres en diferentes etapas de la maternidad, y yo quiero presentarles a Miriam. Miriam es un foster mom. Yo siempre he dicho que hay mamás que tienen el corazón así y hay otras mamás que tienen que abrir el corazón así para traer otros niños a su corazón. Y yo quisiera, Miriam, que tú nos contaras de tu experiencia. ¿Cuál ha sido el desafío más grande de ser un foster mom, o explicarles a ellas qué es? Primero que nada, yo siento que también aquí hay más que una mujer que tal vez ha tenido pérdidas, ¿verdad? Y yo siento que también las mujeres que han salido embarazadas y que tienen sus bebés en un lugar muy especial donde Dios los está guardando, son mamás muy especiales también. Sí, amén. Entonces eso ha sido parte de lo que yo siento que el Señor me formó en ese proceso de esas 4 pérdidas, porque me fortaleció de una forma tal que yo tuve que soltarle al Señor esas bendiciones, ¿verdad? Y darle las gracias al Señor, verlo de una forma de bendición, para recibir esa bendición de que Él depositó, ¿verdad? Esas bendiciones, pero también me preparó para cuando yo recibiera esos niños en mi casa, saber que ellos no se iban a quedar, que yo los iba a tener que soltar. Entonces eso fue un challenge, ¿verdad? Pero al mismo tiempo una preparación. Por eso Dios hace todas las cosas perfectas. Una de las cosas más difíciles realmente es cuando cuando los niños se van. Yo tuve la bendición de recibir primero a un niño de 10 meses que duró con nosotros 1 año y 3 meses, y luego 2 hermanitos que duraron en casa 1 año, y fue casi back to back. Primero unos meses después vinieron los niños, y la verdad es bien difícil. El primer niño fue un poco más fácil porque se mantuvo el contacto, pero los niños que vinieron después de Sebastián se fueron y hubo un tiempo en donde nos dijeron: decidimos que ustedes ya no lo van a ver, y por el bien de los niños, porque es muy difícil para la emoción de los niños y ya no lo van a poder ver, entonces nuestra decisión. Y así cuando me dijeron eso, realmente es duro. Es duro, uno sabe que ellos se van, pero es duro, es un luto. Entonces es lindo aprender, ¿verdad? De que uno pasa por ese luto, que es necesario pasar por ese luto, pero uno no se puede quedar en ese luto, ¿verdad? Entonces eso es una de las cosas más difíciles. Otra cosa muy challenging que pasamos es que para el segundo fostering que hicimos fueron hermanitos. Entonces la niña es una niña muy hermosa, muy especial, con necesidades muy especiales, y nosotros no lo sabíamos. Entonces no nos sentíamos capacitados ni preparados, y fue
realmente un proceso súper fuerte para mi esposo y para mí, porque tuvimos que aprender a buscar ayuda profesional, a darnos cuenta que necesitábamos ayuda, pero también aprendimos a buscar la ayuda correcta, no cualquier lugar, sino la ayuda que ella iba a necesitar para poder recibir el apoyo que ella realmente necesitaba. Entonces fue challenging, pero al mismo tiempo aprendimos. Yo le decía a la trabajadora social, de esta nunca vamos a ser iguales, porque fue un tiempo verdaderamente de mucho aprendizaje, pero realmente de mucha bendición. Challenging, pero a la final aprendimos compasión, aprendimos misericordia, aprendimos a no juzgar a los papás, a estar orando por los papás de los niños en todo tiempo y seguimos haciéndolo, ¿verdad? Aprendimos a no ser egoístas, porque a veces uno es egoísta, ¿verdad? O envidioso, y no, hay que bendecir a los papás de esos niños y saber que esos niños primero son hijos de Dios y segundo tienen sus papás, hay que bendecir a los papás de esos niños, ¿verdad? Entonces eso fue. Y de verdad, a todos los padres nos toca eso, llegar a soltar un día a nuestros hijos. A todos los padres nos toca un día verlos partir y simplemente ponerlos en las manos del Señor. Y a todos los padres nos toca muchas veces pedir ayuda. Esto no se debe hacer solo. Si hay una cosa que yo creo que quisiéramos dejar, y lo hemos conversado con otras mujeres de mi época, es cómo en el tiempo de nosotros, yo sé que a veces, bueno, la palabra misma lo dice, que no es bueno decir que los tiempos de antes fueron mejores, pero creo que el hecho de que no había tanta tecnología y uno podía buscar en Google qué pasa, a los cuántos días se le cae el ombligo al niño, qué pasa, cuánto es fiebre, cuánto no es fiebre, uno tenía comunidad con otras mujeres. Uno lo que hacía era que llamaba a alguien, llamaba a la tía que tenía 3 hijos ya, llamaba a la abuelita. Las mujeres en sí vivían en comunidades más cercanas. Hay muchas madres ahora que viven una etapa muy aislada, muy aislada, y creo que no fuimos llamadas a ser madres y vivir de una forma aislada, sino a ser madres y abrirnos a la comunidad, a pedir ayuda. No se sienta mal en pedir ayuda, no se sienta mal en decir un día, de verdad, hoy sí necesito que me echen la mano con mi niñito, o por lo menos una hora. Yo sé que en los tiempos en los que uno tiene niños chiquitos, ir al supermercado solito es lo mejor que te puede pasar, ¿sí o no? Primero que nada vas a gastar mucho menos dinero porque todo se les antoja, y si no se los compras es un gran berrinche, ¿verdad? Entonces el simple hecho de pedir favor, de que alguien te lo mire en lo que te vas a ir a hacer el supermercado, o quizá te vas a ir a cortar el pelo, te vas a ir a arreglar tus uñas, a no olvidar el self-care. Pero además de los challenges, yo sé que ha habido los highlights, las cosas dulces. Y yo sé que ustedes hasta el día de hoy tienen una comunión muy especial con Sebastián. Bueno, lo primero, lo que tú estabas diciendo. Para mí, ahora que estábamos alabando, me venía como un movie, una película de todas las personas que nos han ayudado que nos ayudaron en ese tiempo. El Señor me mostraba, ¿verdad? Tú le regalaste la piñata de su primer añito. Tantas personas, o sea, si diría nombre no acabo. Todas las personas recibieron a Sebastián en esta casa como una familia, y la verdad que eso para mí es la gratitud a Dios primero y a esta iglesia por el apoyo y el amor genuino como recibieron principalmente a Sebastián, porque con los niños después fue difícil por lo de la pandemia y hubo un tiempo que no podíamos venir a la iglesia. Pero las mamás de danza se turnaban para cuidar a Sebastián, las niñas, las jovencitas de danza, aún las chiquititas. Todos aquí han amado a Sebastián, todos aquí de una forma o de otra lo han impactado. Cuando celebraron su primer año, eso se llenó, todos llegaron a celebrarlo. Entonces, aún el papá está tan agradecido. El papá dice, it takes a village to raise a child. Entonces él dice, esta iglesia es the village que ha bendecido a su hijo, y por eso los domingos él trae a su hijo. Él no viene, pero él deja a Sebastián. El Sebastián viene todos los domingos. Tenemos a Sebastián todo el día el domingo, y después lo
y después lo llevamos de regreso a casa. Qué lindo. Eso ha sido una de las cosas más hermosas. Amén. Gracias, gracias, Miriam. Yo también quiero darle el tiempo a Tinita. Yo sé que ella estaba así como que, ¿de verdad? Perdón, ¿y puedo compartir la cita? Sí, claro, claro. Ajá. Ella se los quita, yo me los tengo que… Cuando yo estaba en el proceso de lo de que íbamos, yo no estaba en mi corazón para nada. Yo no quería ser foster mom, la verdad. Pero Dios abrió las puertas y por fe, ¿verdad? Lo hicimos. Entonces mi temor era no tener ese amor en mi corazón. Y el Señor habló a mi corazón un día y me dijo, así como tú eres una hija adoptiva para mí, ya yo he puesto ese amor en ti. Así que no tengas temor. Y así mismo fue, ¿verdad? Pero cuando estamos en ese proceso, en la Nueva Traducción Viviente, en 1 Pedro 4:9 dice, específicamente en esta Nueva Traducción Viviente, dice: abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Ay, qué lindo. Amén, así es. Pues déjenme presentarle ahora a Tinita. Como les decía, aquí habemos mamás en todas las etapas de nuestra vida. Yo conozco a Tinita desde hace 23 años. Y Tinita tiene una historia particular porque queremos reconocer también a las madres a las que muchas veces, ya sea por ausencia de muerte o por separación, muchas veces a ellas tienen que criar a sus hijos solas, entre comillas, porque realmente no los crían solas. Ellas tienen alguien que está siempre con ellas. Y Tinita, yo quiero que usted nos comparta algo de su experiencia criando esos dos varonzotes preciosos que también quiero mucho y que todos aquí en esta casa los queremos. Gracias. Sí, ahí está. Buenas noches. Contar 29 años de la vida en un momento es un poco difícil, pero voy a tratar de tomar 3 puntos ahorita. La primera cosa fue a la edad que yo tuve a mis hijos. Al primero yo ya tenía 28 años, entonces uno ya piensa un poquito más y dice, ¿será que voy a poder ser una buena madre? ¿Será que le voy a poder dar todo lo que él necesita? ¿Será que voy a poder estar en todos los momentos que él me va a necesitar? Pero Dios estuvo conmigo. A mi esposo en ese entonces ya tenía residencia, entonces él vivía unos meses con nosotros en mi país y vivía el resto del año aquí. Pero gracias a Dios no crecí sola a mis hijos, estaba mi mamá y mis hermanas siempre conmigo. Me apoyaron bastante mientras que yo tenía que trabajar. Ellas cuidaban de Javier, que es el mayor. A los 4 años, 5 años nace Aníbal y fue la misma situación. Nos seguimos quedando nosotros en Guatemala, pero a los 7 años de estar casada, en ese entonces mi esposo decide, bueno, vengan a Estados Unidos, otra etapa difícil porque entonces ya solo íbamos a ser 4. Aquí íbamos a ser nuevos. Entonces era una situación que iba a cambiar por completo porque ya no iba a estar la familia alrededor de nosotros. Sin embargo, Dios en sus propósitos, en sus planes, nos hizo acercarnos a esta iglesia cuando esta iglesia estaba empezando. Fue una comunidad que era pequeña en su entonces, pero se fue haciendo grande. Fuimos creciendo junto con la iglesia. Después, con los años, se dio pues la situación de mi divorcio, que eso fue lo más difícil. Mis hijos ya estaban de 18 años y 15 años. Le pedí al Señor fuerzas porque yo iba a tener que trabajar más para poder suplir las áreas económicas que se necesitaban en la casa. Mi hijo mayor ya había empezado su estudio en el college, pero tuvo que suspenderlo para tener él un segundo part-time y poder ayudar económicamente en la casa. Empezó a hacerse más responsable, pero yo también tenía que trabajar sábados y domingos, que era un poco
difícil poder estar viniendo a la iglesia. Pero yo les decía a ellos, y mi hijo mayor ya tenía carro, yo les decía a mi hijo, se aseguran de irse a la iglesia. Yo les dejo temprano su desayuno y ustedes se van. Sí, no tengas pena, no tengas pena. Yo me iba a trabajo y yo en el trabajo agarraba mi teléfono y miraba que si pasaba en la cámara por donde ellos estaban para darme cuenta que ellos estaban aquí. Y gracias a Dios, sí, así fue. Dios ha sido fiel, ya son 11 años que vivimos solo los tres y Dios ha sido fiel con nosotros. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. Han sido retos difíciles, pero no hemos estado solos. Me recuerdo que hace unos años, cuando empezábamos el proceso de separación con el papá de mis hijos, yo oraba al Señor, pero no le decía a nadie. Y un día en una administración se me acercó a alguien que el Señor la usa con dones proféticos y me dijo: dice el Señor que no te preocupes de tus hijos, porque ya que se los entregaste, Él los va a cuidar. Y Dios ha sido fiel, me ha dado 2 varones que son una honra para mí, son una honra para esta casa y una honra para mi familia en mi país. Mi mayor toca la batería en la iglesia desde que era pequeño. La batería lo tapaba, él no se miraba atrás de la batería tocando. Y mi hijo menor es maestro, trabaja con Super Sunday, ha trabajado en el área de sonido, y el Señor lo sigue usando, ¿verdad? El Señor sigue trabajando en ellos y esa es una bendición. Gracias, Tinita, por compartir. ¿Algo más que quisiera agregar? Decirles a alguna mujer que estuviera en esta etapa, en este momento, alguna que pueda, tal vez ella se sienta como que en un callejón sin salida, una palabra de esperanza. Bueno, el Señor es el mejor esposo, el Señor es el mejor padre. A veces buscamos quien nos abrace y el Señor se toma su tiempo para mandarnos ese abrazo que nosotros necesitamos. No lo duden, yo no recomiendo que vaya y busque un abogado y que firme su divorcio. No le estoy recomendando eso. No. Pero sí le estoy diciendo, si es su caso y que ya está en una etapa definitiva, confíe en el Señor y el Señor es el que va a sacar adelante todo. En la etapa del divorcio, en la etapa de la separación, hay muchos pasos, muchos momentos. Hay momentos de culpa, hay momentos donde uno se quiebra y dice no voy a poder. Hay momentos de enojo también, que uno tiene que, así como que lo miro y se me sale el hígado. Si muerdo, yo creo que lo mastico, ¿verdad? Pero todos esos momentos pasan, ¿verdad? Todo eso pasa y el Señor es el que da la victoria. Al final, Él es el que dice, ¿te das cuenta? Yo siempre he estado contigo. Amén. Qué lindo. Gracias, Tinita. Bueno, y les presento a Norma Sorto también, que tiene un muñecón que es un regalo del cielo. Norma, yo quisiera que tú compartieras tu historia también con todas las mujeres que están aquí. Gracias por la invitación, tenernos acá. Les voy a compartir un poquito de la etapa que yo he pasado como mamá. Yo la verdad nunca, hay como mujeres a veces, ¿verdad? Desde niñas, hay niñas que desde niñas saben que quieren ser mamás. Yo no sabía que yo quería ser mamá hasta que no podía. Pasamos una etapa solitaria con mi esposo, nunca le comentamos a nadie. Ese año llevamos 10 años juntos y nuestro bebé apenas en julio va a tener 2 años. Entonces fue un proceso de un tiempo largo en el cual nosotros queríamos ser papás, pero no se podía. Da la situación de que resulta de que cuando una pareja quiere tratar de ser padres, una mujer quiere tratar de ser madres, se da un síndrome como que de repente todas las mujeres alrededor de ella salen embarazadas. Y qué difícil, porque uno se alegra por las mujeres que nos están compartiendo, por las amigas, las familiares que nos están compartiendo que están embarazadas,
pero después hay una tristeza por dentro, como que es un poquito difícil en sí tener esa duda o tal vez preguntarle a Dios por qué, o sea, ¿qué pasa? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Será que Dios está enojado con nosotros? ¿Será que no podemos? Muchas dudas, y luego pasa el tiempo y resulta de que llegamos al punto en el que Dios nos bendijo. Dios nos bendijo, pude quedar embarazada, y esa etapa fue una etapa un poquito agridulce, si se puede decir, porque en el momento en el que quedo embarazada, yo veo la cara de mi esposo, yo estoy feliz, los dos felices, llenos de ilusión. Pasa un poco tiempo y perdemos a nuestro primer bebé. Entonces, es como cuando tú pierdes tu primer bebé, es como que también se pierde la ilusión. Entonces, es otro proceso que hay que pasar, y llegamos al punto en el que decidimos definitivamente con mi esposo decir, bueno, lo dejamos en las manos de Dios. Nos agarramos de la fe y de una palabra profética que nos dieron en un retiro. Tal vez algunas personas están aquí que estuvieron allí, en el cual nos dijeron que íbamos a ser padres. Muy interesante, porque nosotros en ese momento estábamos pasando como un tiempo en el que estábamos así como que sí, que no, que sí, que no. Y nos agarramos de eso y dijimos, bueno, Dios ha dicho y Él va a hacer. Han pasado una etapa muy larga, un tiempo, pero eventualmente decidimos creer en Dios, como dicen, let go and let God. Y se da la situación de que pudimos, quedó embarazada de nuevo. Y ahora tengo como dice la hermana Erika, tengo la bendición de ser madre. Mi niño ahora en julio va a tener 2 años. Es una bendición enorme para mi vida, para la vida de mi esposo. De verdad que el proceso por el que pasamos, donde tratamos de concebir y no se daba, fue un proceso, como dicen, cuando una mujer está embarazada, ella está en la dulce espera. Pero ¿cómo se le llama el proceso antes de quedar embarazada? Es como una espera que desespera en sí, y a veces esa espera se puede tornar larga y nos trae como mucho dolor en sí, y tal vez a veces es un dolor por el cual no se habla. Como les comentaba, fue una etapa muy solitaria entre nosotros dos, nada más mi esposo y yo. Hasta hoy en día no sabemos por qué nunca lo compartimos. No sé si fue pena o tabú, no sé, nosotros somos un poco reservados, pero ahora ya les conté. Entonces, ese fue un poquito de lo que yo pasé. Ahora estoy en esta etapa, es una etapa muy linda, de verdad. Como les digo, yo nunca supe que yo quería ser madre hasta que te encuentras en esa etapa que todos los meses, ¿no? Uno trata y dices, bueno, el otro mes es, y pasa 2 meses, y no, el otro mes es 3 meses, ya llevas 6 meses y ya llevas el año, y uno se queda así como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero al fin y al cabo, en realidad nosotros nos hemos dado cuenta de que el tiempo de Dios es perfecto. Y nos hemos dado cuenta cómo Dios tomó cuidado de nosotros en todo este tiempo, y en realidad Él mandó a nuestro bebé en el momento perfecto, el momento indicado. Habían cosas que nosotros tal vez nunca habíamos pensado en planear, si Él hubiese mandado al bebé antes o ahora, pero en realidad ahora nosotros vemos como todo es como un paso que se unió. Y ahora nosotros nos damos cuenta de que esa espera en Dios, más que todo, valió la pena. Nos unió como matrimonio en realidad, porque nos vimos vulnerables los dos. Yo lo conocí muchísimo más a él me conoció muchísimo más a mí. Sufrimos juntos, y ya este año son 10 años juntos, y le damos gracias a Dios, porque aquí estamos ahora somos una familia de 3. Y tenemos fe que, si Él nos permite, tal vez en un futuro ser una familia de 4. Amén. Gracias, Norma, por tu vulnerabilidad y verdaderamente por decir eso. A veces hay cosas de las que no se hablan y se tienen que hablar. Creo que es importante hablarlas y creo que es importante compartirlas en un espacio seguro como este. Yo creo que usted sienta y sepa que este es un espacio seguro.
Y parte de una de las cosas que no se hablan es algo que vamos a compartir ahorita con Mirta. Mirta ha estudiado psicología y actualmente ella, parte de su asignación en su trabajo, trabaja con mujeres que están pasando depresión postparto. Si nos pudieras contar un poco más, Mirta, acerca de esto y darnos tu perspectiva también. Muy bien, buenas noches, hermanas. Me siento muy feliz poder estar con ustedes. Aparte de mi profesión, también soy madre y me identifico con todas las diferentes madres. He estado muy reflexiva también en las etapas de mi propia vida. Y les cuento que he estado súper feliz porque se me casó mi hija el miércoles pasado. Entonces, me siento súper feliz. No hay depresión ahí. Me siento súper feliz y sabemos que son retos que uno pasa. Pero en mi trabajo me he especializado en el condado de Montgomery ofrece un programa donde dan sesiones de terapia a mujeres que están embarazadas o han tenido un bebé hasta la edad de 1 añito, que están experimentando síntomas de depresión o ansiedad. Entonces, mientras ponía algunas cosas en escrito y pensaba en los puntos que les quería hacer, verdaderamente hay 2 condiciones. Una es una que creo que muchas de nosotras que hemos tenido hijos nos podemos identificar, y es como la tristeza posparto. Y básicamente es el 80% de las mujeres lo experimentan. Comienza usualmente 2 o 3 días después que nace un bebé y puede durar unas pocas semanas, pero tiene que ver con todos los cambios hormonales y todos los cambios en la vida de una mujer, ¿no? Una nueva responsabilidad. Y cuando hay una tristeza posparto, los síntomas tienden a ser leve, pero sí hay. La madre se encuentra llorando, es muy sensible, adaptándose a las noches de desvelo, si está dando amamantar, adaptándose a todos esos cambios. Obviamente no tiene tanta energía, depende mucho cómo fue el parto, si fue una cesárea, si fue vaginal y el apoyo que tiene la persona. Entonces esa es la tristeza posparto, y usualmente para las 5 o 6 semanas después que tiene su bebé, la persona ya comienza a adaptarse normalmente a todos los cambios. Cuando ya hay depresión posparto, eso ocurre en el 15 a 20% de las mujeres. Y mujeres que han sufrido de depresión anteriormente en diferentes etapas de su vida están con más probabilidad de experimentarlo, de tenerlo. La depresión posparto puede comenzar en el embarazo o después que nace un bebé, y se considera una depresión posparto hasta que, si la persona está sintiendo síntomas, hasta que el niño tiene 1 año. Las síntomas son mucho más intensas y severas, y la mujer siente con mucha intensidad, como por 2 semanas consistente, casi todos los días, mucha tristeza. Otra característica es falta de esperanza, que la situación nunca se va a poner mejor. Cambios en su apetito, sea que se le quita el apetito o come demasiado, muchos cambios en su sueño, que aun cuando su bebé está durmiendo, tal vez le cuesta dormir en la noche, tiene insomnio, y características que también influyen en la depresión posparto tienden a ser el ambiente de la mujer. Mujeres que tienden a tenerlo son personas que tal vez han vivido un cambio muy grande también antes de tener su bebé, o lo están viviendo en el momento. Por ejemplo, tal vez se han mudado, tal vez alguien en la familia tiene una enfermedad, o la mujer ha tenido complicaciones, o hay otra condición médica. Pueden haber situaciones financieras. Sabemos que cuando hay situaciones de finanzas es una área que nos tiende a afectar mucho. Personas que tienden a estar aisladas, no tienen muchas personas con quien compartir o apoyo. O también, y como hemos escuchado, hay diferentes personas con diferentes temperamentos. Algunas de nosotras somos como un libro abierto y nos podemos abrir con cualquier persona, y otras personas después de 8 años son muy
privadas, ¿no? Guardan mucho sus cosas. Entonces, lo que hacemos es, damos las sesiones siempre con la meta de tratar de llegar a la raíz de realmente lo que está afectando a la persona. Y en inglés le llaman triggers, y yo le he puesto en español, son como botones emocionales. Entonces, cuando uno se está enfrentando a depresión o ansiedad, sea en cualquier etapa que esté en la vida, pero si nos referimos ahorita a la depresión postparto, es llegar a la raíz de los pensamientos que está causando eso. Puede haber culpabilidad, puede haber muchos temores, para muchas personas traumas o recuerdos del pasado. Y las buenas noticias es que la depresión tiene su tratamiento y las personas se pueden sentir mejor. Entonces, cuando manejaba acá también pensaba en mi propia experiencia cuando tuve a mi hija, nosotras lo hemos platicado. Yo tuve a mi primera hija cuando tenía 20 o 21 años, estaba en mi tercer año universitario y realmente no era como algo que yo lo había planeado. Y fue una etapa donde yo también gané mucho peso y era como que no tenía expectaciones realísticas. Pensaba que iba a salir con la misma ropa que me ponía, pensaba que iba a regresar a la universidad sin ningún problema, pensaba que iba a poder dar de amamantar sin ninguna dificultad, y todo eso se me complicó. Entonces, las recomendaciones que le voy a dar son cosas que yo hubiera querido saber cuando yo estaba en esa etapa y son cosas que las trabajo con las madres en las sesiones. Y una es buscar el apoyo de otras personas. Y eso me hacía pensar cómo nosotros somos un cuerpo en el Señor, ¿no? Y que cuando una persona duele o una persona está triste, nosotros también lo sentimos. Y qué tema tan lindo hablarlo entre mujeres, porque no hay nada como sentirnos apoyadas. Y lo otro, al otro lado de eso es, no hay nada tan dificultoso como sentirnos solas y que a nadie le importa la situación que estemos pasando, cualquier que sea la situación. Entonces les quiero dar como una recomendación práctica. La persona puede hacer una lista con los números de teléfono, los nombres de todas las personas que cree que le puedan ayudar. Y si nosotras conocemos a alguien que tiene un niño recién nacido, un bebé, el poder ofrecer ese tiempo para ayudar, y se puede ayudar de tantas diferentes maneras, ¿no? Llegar a la casa, ofrecer cargar el bebé, si hay hermanitos más grandes, ofrecer a sacarlos a ellos para que la mamá pueda tener descanso. Entonces, y sabemos la importancia del apoyo moral. Y para nosotras, que al centro de nuestra vida está la palabra del Señor, una palabra de esperanza, un versículo bíblico, una oración, sabemos que puede motivar mucho a una persona. Otra área también que es bien importante es enfocarse en el área de la nutrición. Para muchas mujeres hasta se les olvida comer o están tratando de balancear las necesidades de un bebé recién nacido con otros niños, las de ellas mismas. Entonces, algo tan simple como llevar un plato de comida o llevar fruta ya cortada, vegetales ya preparados, que se le facilite a la persona. La tercera es en el área de que la persona pueda descansar. Una de las cosas que más afecta a las mujeres son todos los cambios hormonales y la falta de poder dormir, ¿no? Entonces, el poder ayudar con un bebé, el que una mujer pueda descansar, pueda dormir horas consecutivas, sabemos que muchas veces es casi imposible cuando hay un bebé pequeño, pero es como uno de los pasos más importantes para que una persona se pueda sentir mejor. Y creo que la cuarta, si pudiera recomendar, es el saber que hay momentos que necesitamos un receso. Culturalmente hemos escuchado que nuestros hijos son primero, pero realmente una madre necesita cuidarse a sí misma primero para poder dar a otras, a sus hijos y a su familia. Y muchas veces estamos como con la batería apenas cargada y lo vemos en nosotras mismas porque estamos irritables, malhumoradas,
cansadas, fatigadas, y es muy difícil el poder dar, ¿no? Y bueno, estamos escuchando un chiquito ahorita y creo que esa es la experiencia, ¿no? Y me hace pensar también, yo me recuerdo cuando tuve a mi hija, para poder graduarme de la universidad, tuve que tomar 6 clases y solo tenía ayuda 2 días a la semana. Mi mami me dijo, mira, yo solo te puedo ayudar con estos días. Entonces tomaba clases como desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y era en la Universidad de Maryland, que está cerca de Langley Park. Yo recogía a mi hija a esa hora y de ahí me montaba en la 495 y la 270. Y ella era como esa hora que los niños comienzan a llorar. Y ella lloraba y yo también lloraba y lloraba. Y me sentía que era como una niña teniendo una bebé. No me sentía preparada y me recuerdo haber tomado la bebé un fin de semana y me fui a la casa de mi papá y se las entregué, cerré la puerta y no la abrí como por 2 o 3 días. Y realmente era una fatiga tan grande mental, física, emocional, que solo la abría para que me dieran comida. Y creo que muchas veces es importante ser vulnerable, ¿no? Es importante decir, necesito ayuda. No puedo, me siento cansada. Entonces, lo comparto para que ustedes sepan que todas hemos pasado por situaciones así. Y nunca me olvidé que me ayudaron. Tenía la plena confianza que me estaban cuidando a mi bebé y peleé contra toda culpabilidad que pudiera tener de pues entregar una nena tan pequeña y decir no puedo, no la puedo cuidar en este momento, pero fue lo mejor, porque muchas veces cuando los bebés presienten también eso en uno, eso también les afecta a ellos el estado emocional. Entonces, Erika, pues eso es lo que ya estamos por ir aterrizando este avión, pero yo quería comentarles también, yo también tuve a los 21 años a Elisa, pobrecita, mi niñita de laboratorio, porque con ella me tocó experimentar de todo. Yo nunca había cambiado un pañal antes, nunca había hecho babysitter. En Guatemala no era acostumbrado a hacer unos babysitter, no tenía. Y a mi hermano yo le llevo 14 años y no, yo no viví junto con él en la etapa de cuando él era bebecito. Entonces, cuando yo fui subiendo, yo solo me recuerdo que mi esposo trabajaba en ese mismo hospital donde yo tuve a la bebé y él sí pidió si me podían extender el stay, que yo me quedara 3 días más, aunque no me tocó cesárea ni nada de eso, porque sabía que ahí por lo menos me iban a cuidar y me iban a dar de comer. Y cuando iba subiendo, cuando ya tocó salir del hospital y llevar este pedacito de gente para arriba, íbamos subiendo las gradas del apartamento donde vivíamos, que no era ni un apartamento, era un ático en New York, y yo empecé a llorar y mi esposo se me queda viendo y él ¿qué pasó? ¿Te duele algo? Me dice yo, no, le digo, ¿qué te pasa? Me dice, es que no sé qué voy a hacer, le decía yo, porque literalmente no sabía cómo le iba a hacer. Y él me enseñó a curar el ombliguito, me enseñó a cambiar pañales. Yo me despertaba en las noches a ver si estaba respirando, ¿no? Porque aparte tenía un pedacito de nariz. Pesó 5 libras y cuando salimos del hospital era de 4 libras y no sé cuántos gramos. Entonces era así como que el peso de esa responsabilidad era tan fuerte sobre mi vida. Me sentía tan incapaz, tan falta de la habilidad. Y les puedo decir que poco a poco, no tenía a mi mamá cerca, no tenía, mi abuelita les hacía su caldo de gallina hasta las nueras, y a mí me dice mi esposo, ¿qué comemos? Un cup of noodle. Pero sí, el común denominador aquí es la comunidad. Nosotros vivíamos lejos en Long Island, en New York, y había gente que manejaba 1 hora para irme a hacer una sopita. Tenían que llevar sus ollas porque me decían, usted aquí como que juega la comidita, porque yo ni ollas grandes tenía. Como éramos solo mi esposo y yo ni sabía cocinar, yo era que sanguchitos, que ensaladas, que sopitas y cosas así. Entonces cuando me querían hacer algo grande tenían que llevar sus ollas. Esa era su pastora. Mira, ahora ya tengo mis ollas grandes, ¿verdad? Pero todo se va aprendiendo, todo se va aprendiendo. And guess what? A los 5 meses de esta niña nacer, quedó embarazada de la segunda.
Y lo que más pena me daba era llamar por teléfono y avisarle a mi familia que estaba embarazada, porque iban a decir, ¿y qué? No hay tele, ¿verdad? ¿O qué? Esa era mi mayor pena. Y de verdad, yo creo que como madres llevamos, algunas veces vamos acarreando cargas, culpabilidades. No sé, yo en ese momento con mi segunda nena me sentía culpable, yo decía, ella necesita mi atención completa en este momento. Ni siquiera le pude dar pecho como ella se lo dio a sus hijos, por lo menos por un año, porque yo ya venía la otra en camino, y también era como que no, desde un principio tuve que darles mi cuidado compartido a ambas, ¿verdad? Ahora pues soy madre de 2 mujeres adultas, una casada ya con sus hijos, ya con su carrera también terminada, otra también que todavía no se ha casado, o ayúdenme a orar por favor, porque eso está, que venga del cielo y no de otro lado, y ya es una mujer profesional también, y es otra etapa, porque no hemos hablado de eso. Cuando los hijos ya son adultos, te van a pedir consejo, y dale gracias a Dios cuando te pidan consejo, y vas a poder dar de vez en cuando tu opinión cuando te la pidan, pero llega un momento en el que uno tiene que respetar el espacio de que ellos ya son adultos, tienen su vida, están formando sus propios criterios, tienen sus propias reglas en su casa, y tienen sus propios gustos. Y les voy a contar una cosa linda que me pasó, creo que de los highlights de tener hijos adultos. No les voy a contar los desafíos de los hijos adultos porque no terminamos. Pero uno de los highlights más lindos fue cuando Elizabeth se casó y se fue a vivir a Guatemala, y se llevó todo de aquí. Todo lo que ustedes le regalaron se lo llevó y se lo volvió a traer de regreso, les cuento. No dejó nada, pero sí una servilleta. Yo le decía, eso déjalo regalado. No, eso me lo regalaron a mí. Y cada viaje que nosotros íbamos, ella se lo venía trayendo cuando ya finalmente decidieron que se iban a quedar a vivir aquí. Pero como 3 o 4 meses después de que ellos ya tenían montado su apartamento, llegamos nosotros a visitarlos. Yo en ese tiempo buscaba cualquier pretexto para ir a Guatemala para poder ir a ver a mi chiquita, ¿verdad? Y cuando llegué a su apartamento, me quedé a dormir ahí, obviamente, en la habitación de visitas, y ella se fue a trabajar. Y me dijo, mami, haceme hilachas, tengo rato de no comer hilachas, es un plato chapín. Y entonces, y yo me quedé haciendo las hilachas, pero ese día yo vi su cocina y vi que de este lado tenía los vasos, y de este lado tenía las ollas, y de este lado tenía las especias. Y dije yo, así lo tengo yo en la casa, dije yo. Entonces fíjese que hay cosas que nosotros no tenemos que enseñar con que decir, haz esto, haz el otro, hay cosas que ellos van a aprender con el ejemplo. Y en ese ratito solo se me salió una milagrimita así, y como que sentí como que Dios me dijo, yeah, you did it here, ¿va? Entonces ese ha sido uno de los highlights. Pareciera una cosa tan pequeña, ¿me entiende? Pero fue como que ver el desarrollo de su vida, y no que ella fuera un copy-paste mío, pero ver como que eran cosas que ella miraba en casa, y que cuando ella tuvo su propia casa dijo, I can take that from my home. Puedo usar esto en mi casa. Y luego hacer sus propias recetas, tener sus propias combinaciones. Pero creo que cada que nos reunimos como nos estamos reuniendo ahora, nos damos cuenta que hay muchas verdades importantes que no debemos olvidar, y quiero decírselas, las apunté aquí para que no se me olvide. Una es, y si Fercho puede pasar por favor, una es que cada mujer tiene su propia historia. Amén. Cada madre tiene su propia historia, y como decía Elizabeth, no nos comparemos con la historia de nadie más, porque cada mujer tiene su propia historia. Cada mujer tiene derecho a tener esperanza. En la diferente etapa que esté de su vida, esta también pasará. Los pañales, el reguero, el no tener tu casa completamente limpia como quizá te gustaba tenerla antes cuando eran solitos los dos, eso también va a pasar. Un día ya no van a haber juguetes, un día ya no van a haber legos con los que vas a tropezarte y un día ya no va a haber pasta regada en el zinc. Un día ya no van a haber columpios en el patio. Después regresan cuando vienen los nietos. Cada mujer también tiene temores.
Cada una de nosotras siempre enfrentamos el inicio de una etapa, algunas veces porque lo incierto es natural que nos pueda presentar el desafío y el temor a no ser lo suficiente para esa etapa. Pero déjame decirte que en nuestra debilidad el Señor perfecciona su poder. Y la última es que no estamos solas. Mujer, no te sientas sola. Aquí mira alrededor tuyo y hay una comunidad de mujeres que te pueden ayudar. Quizá yo no pueda ir a las casas de todas, ni pueda hablar un día con todas. Me gustaría, antes se podía, como Tinita dice, cuando la iglesia empezó íbamos a todos los bautizos, a todas las graduaciones, a todas las piñatas y a todo eso. Humanamente algunas cosas ya no se pueden, pero yo sí sé que cada una de estas mujeres y cada una de ustedes que están ahí tiene que dar. Usted puede ser ese village para otra mujer que necesite. Tener un mal día no significa ser una mala madre. Algunas veces eso nos pega duro. Cuando le contestamos feo, cuando les pegamos muy duro, cuando ellos vienen con un abrazo y nosotros cuando tomamos decisiones, incluso cuando son adultos, y nos culpamos por el resto de nuestra vida porque les dijimos sí, anda para allá, y mejor hubiéramos dicho no. Cuando a veces opinamos sobre una cosa del hermano o de la hermana. Tener un mal día no es ser una mala madre. Y por último, quiero dejarle un tip, que cada una de nosotras deberíamos de buscar un versículo en la palabra del Señor que sea nuestro lema para vivir, que sea nuestro lema para abrazar esa esperanza. Yo sé que veré la bondad y la fidelidad del Señor mientras esté aquí en la tierra de los vivientes, y que también mis hijos y los hijos de mis hijos lo verán. Cada una de ustedes puede escoger el suyo, pero que en esos momentos de debilidad, en esos momentos de tristeza, nosotros podamos recordar. Muchas cosas pasan, pero la palabra del Señor no pasa. Las quiero invitar a que se pongan de pie, y todas las que estamos aquí. Y vamos a, cada una de las mujeres que está aquí está, y tal vez hay otras etapas. Yo ya estoy en la etapa de abueleando, ¿verdad? Y habrán muchas otras etapas en las que tal vez no hablamos hoy de hijos en la adolescencia. Creo que eso merece un servicio aparte, uno solito solo para eso. Pero una cosa sí sabemos, y es que el que te tuvo por digna de confianza de encargarte tus hijos, ya sean biológicos o ya sean como una foster mom, o el que permitió que esperaras para prepararte. Algunas veces hay cosas que hay comidas rápidas y hay comidas que necesitan, pero son las que se saborean con un sabor diferente. Amén. Y yo quiero que cada una de las que estamos aquí extendamos nuestras manos, y usted que está ahí, extienda sus manos al cielo, y le vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia, que nos dé la gracia para seguir adelante, que podamos ser esas mujeres valientes, esforzadas, que podamos mirar al futuro y al porvenir con esperanza, llenas de aquella palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones, sabiendo que las instrucciones que hemos dado un día darán su fruto, sabiendo que nuestros hijos son tierra fértil. Si hay hijas aquí, honra a tu madre donde quiera que ella esté. Si hay hijas aquí, bendigan a su madre. Quizá ella no te pudo dar lo que tú anhelabas que te diera, porque aún ella misma no sabía cómo darlo. Muchas de nosotras fuimos mamás cuando todavía éramos niñas algunas veces,
y no podíamos dar todo, no teníamos la capacidad ni siquiera mental o de madurez para poder ser lo que tal vez nuestra expectativa era. Y no hay cosa peor que nos frustre más que nosotros pintarnos una gran película y una gran expectativa y ver que la realidad es diferente. Pero como aprendimos el domingo en el mensaje con estos discípulos que iban regresando tristes, cansados, agotados, porque no se habían dado las cosas como ellos esperaban, mientras nosotros estamos viendo que las cosas no se están dando como nosotros las esperábamos, el Señor va caminando a la par nuestra. Él va tomándonos de la mano, Él va guiándonos y no nos deja solas en el camino. Un día vuelve a encender nuestros corazones y regresamos nosotros a ese propósito, regresamos al lugar de nuestra victoria, regresamos al lugar donde todas las cosas tienen un propósito y tienen un destino. Padre, yo en esta noche, Señor, bendigo a cada mujer que está en este lugar, a cada una de las que se estarán conectadas y verán esta transmisión, Señor, Padre, que aún a través de este mensaje ellas puedan ser bendecidas, Señor. Tu palabra dice que en nuestra debilidad tú perfeccionas tu poder, y hoy cada una de las que estamos aquí nos declaramos vulnerables, Señor, necesitadas de ti. Si nos falta sabiduría, el Señor dice: si alguien necesita sabiduría, pídasela al Señor, que Él se la dará sin reproche. Generosamente tiene el Señor sabiduría para darnos, para que los dichos de nuestra boca sean dichos dulces. Que sepamos nosotros que es tan corto, como decía alguien, tan largos los días se hacen algunas veces con niños pequeños, pero tan cortos los años que van a estar con nosotros. Que esos cortos años nosotros tomemos la oportunidad de bendecir, de orar la palabra sobre nuestros hijos, y a su debido tiempo, si no nos cansamos de hacer el bien y si no desmayamos, recogeremos la recompensa, recogeremos la cosecha. Yo te pido por las mujeres que están aquí, que, Señor, aún no han podido concebir. Te pido por aquellas que han perdido hijos, Señor. Te pido por aquellas que tienen hijos lejos, Señor. Te pido por aquellas que están cuidando los hijos de otras mujeres, Señor. Te pido por aquellas mujeres que han perdido su esperanza, Señor. Te pido por aquellas mujeres que han estado fatigadas, que han estado cansadas, que su energía se ha agotado. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, aumenta sus fuerzas, Señor. Renueva, Señor, como el águila, Señor, que se levanten de nuevo, que sean fortalecidas, Señor, en el nombre de Jesús, y que sepan que su trabajo en esta tierra es tan valioso, que un día se levantarán tus hijos biológicos, los hijos que has mentoreado, los hijos que tal vez cuidaste cuando hacías babysitter, pero que se convirtieron en tus hijos. Un día estos se levantarán y te llamarán bienaventurada mujer, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Así nos despedimos de cada una de ustedes que están viendo esta transmisión, y las invitamos a que siempre estén con nosotros el primer martes de cada mes a las 7:30 de la noche, nuestra noche de ellas. Que Dios les bendiga.